Manuel Carrasco, bienvenido al podcast creativo. Muy buenas, amigo. Encantado. ¿Cómo andas? Pues bien, bien. La verdad que no me puedo quejar. Pasando unos días por aquí, por México, y siempre se pasa bien. Sí, estabas en México, volaste hoy a Monterrey, Sí. ¿no? Tienes un show aquí en Monterrey en algunas semanas, tienes un show en Ciudad de México también. Ciudad de México y en Guadalajara también. Y en Guadalajara también. ¿México es un lugar que visitas con frecuencia? ¿Te gusta? Llevaba 3 años sin venir por la pandemia. Okay. Así que la última vez que toqué fue en 2020. Y justo fue febrero. En marzo nos confinaron, vino todo lo de la pandemia y no había tenido oportunidad de venir. Y bueno, aprovechando este disco nuevo que acabo de sacar, pues bueno. Pues viniste para acá. Claro que sí. Pues carnal, primero que nada, salud también. Salud, amigo. Estamos tomando cerveza antes de mediodía, Sí. que dicen que sea... No sé qué dicen, pero la verdad es que saben diferentes las cervezas cuando te las tomas antes del mediodía. O sea, ¿te gusta tomar? ¿Te gusta la fiesta? ¿Eres más tranquilo? Normalmente es muy común, de donde yo vengo, tomarnos una cervecita tipo 1 de la tarde. Ok, así. o sea, Sí, ya... es bastante común, es bastante común. De hecho, ahora vivo en Madrid hace muchos años, pero cuando vuelvo al pueblo con los amigos de siempre, es cita obligada. A la 1 de la tarde. Sí, o 12:30 Ya. y a veces vas a casa a comer, a veces no. Okay. O sea a las 12 te tocó a ti como una hora natural para tomar, ¿no? Sí. Fíjate El problema es que estoy aquí en México y tengo un poco el jet lag ahora mismo, Sí. que no sé qué hora tengo. Si realmente son la 1 de la tarde para mí, creo que serían como las 10 de la noche. Sí, pero bueno. Entonces todavía es mejor ahora para Todavía echarnos estoy una bien, cerveza. estoy un poco así. Sí, a mí también me gusta tomar. Estos últimos años dejé de tomar entre semana, pero pues siempre yo tengo esta regla de que si el invitado quiere tomar, fumar, lo que sea, lo acompañamos. Obviamente tenemos un límite, no nos metemos cierto tipo de drogas, pero sí generalmente acompañamos a lo que el invitado pida y pues aquí hemos tomado cerveza, coñac, hemos fumado y hemos hecho Es más bastantes distendido, cosas, ¿no? sí, sí, Más, sí. así menos formalismo, menos... Sí. Está bien. Tengo entendido que te dicen Lolo, ¿no? En mi pueblo me dicen Lolo, Sí. sí, mis hermanos, mis amigos más cercanos. Sí. Sí, de pequeñito me llamaban así, ya se ha perdido un poco porque ahora ya todo el mundo que sí Manuel, que sí tal, pero todavía evidentemente cuando alguien me dice Lolo, esté donde esté, digo, wow, Sí. este me conoce de antes, ¿no? Sí. Pero sí. Sí, es un poco raro estos apodos de la infancia porque me identifico, porque por ejemplo yo me llamo Roberto y a mí desde de chico me decían Robbie. Ah. Y pues es un apodo también que implica mucho en mi niñez y cuando alguien me dice así, pues mira, este güey me conoce Te desde vas antes ahí, o ¿verdad? me remonta ya. Pero si una persona que acabo de conocer me dice así, se siente un poco extraño. ¿Así lo sientes, el Lolo? Un poco. De Sí. hecho, a mí me dicen mucho Manu y no me siento nada reconocido. Sé que me lo dicen en plan cariñoso, pero Manu es como rarísimo. Sí. Todavía si me dicen Lolo, atiendo de buena manera, ¿no? Porque Ya. me lleva a ese lugar donde, bueno, que tanto echo de menos a la vez, ¿no? Sí, me pasa lo mismo con el Beto. El Beto, fíjate que no me identifico para nada con el Beto. Ya. Hay gente que intenta meter a Roberto en la canasta de los Betos, pero para mí es más de Albertos y de otro tipo de Bertos. Claro, Pero el sí. Beto yo no me siento nada identificado. Incluso si alguien me dice Beto, le contesto un poco resentido, sí. Sí, le cortas un poco, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente porque es eso. Me imagino que lo dicen, ¿no? Con ese punto cariñoso, ¿no? Sí. Por de cercanía, ¿no? Pero a uno no deja de sentirle raro. Sí, también digo, tu nombre se presta mucho a nombres cercanos, ¿no? Hay como hermanos de nombre. Y Roberto también le pasa que hay estos nombres que se parecen mucho, pero en tu caso está Manuel, que te llamas Manuel, pero también está Manolo, que es un nombre común en España, Manolo. Bastante. Sí, yo conozco un Manolo nada más en toda mi vida, que ha estado aquí en Creativo. Le mando saludos a Manolo Caro, que es un director, pero en España Sí. Mi madre me llama Manolo. Ok, te llama Es la Manolo. única de la familia que me llama Manolo. Pero es un nombre, Manolo. Sí. Sí. O es un apodo a Manuel. Es un apodo a Manuel, Ah, me ok. imagino, claro, sí. Un apodo sí, sería el segundo oficial, Manuel Manolo, ¿no? Es como José Pepe. Aquí, Ok. aquí también, ¿no? Sí, Claro. sí. Sí, yo tenía entendido que era un nombre, Manolo, pero pues que también siempre estaba como que en ese limbo. No, es Manuel. Ya. La otra vez justamente estaba hablando de este tema y me topé con un hombre que se parece mucho a Roberto, que es Ruperto. Que es un nombre que me parece, a mí también yo reaccioné con risa.
Entonces, aquí en Monterrey hay una calle en el centro de la ciudad que se llama Ruperto Martínez, justamente, me llama Roberto Martínez. Ajá. Entonces yo me empecé a burlar como que del nombre. Que te habían puesto una calle ya Ajá, directamente. sí, que se equivocaron, que la cagaron, que le hubieran puesto Roberto. Y finalmente me di cuenta que me estaba burlando como un héroe de guerra aquí local y se acabó haciendo un mame muy grande. Y ahora la gente que sigue mucho este podcast me dice a mí Ruperto y se denomina a ellos como los Rupertos. Entonces se generó, conforme a esa broma, un grupo de gente que apoya mucho. Bueno, nunca sabes por dónde te van a salir, ¿eh? Este podcast, sí. No se da puntada sin hilo y sí. Ya has tenido varias, ¿no? Como me has dicho lo del meme también. Sí, lo del meme en Ensenada que te enseñé ahorita antes de empezar a grabar. ¿Tú naciste en qué parte de España? Yo nací en Huelva, que es una de las provincias de Andalucía. De hecho, ayer fue el Día de Andalucía. Ok. En el sur de España, en un pueblo costero que se llama Isla Cristina. Un pueblo de marineros, 20.000 habitantes, pueblo de trabajadores, de campo también, donde pues tuve toda mi infancia, hasta los 20 años estuve allí, 21 años estuve viviendo allí. Tengo a toda mi familia, mis amigos más cercanos siguen viviendo allí. Y es un pueblo bastante particular en muchos aspectos, ¿no? Y qué duda cabe que a mí me ha dejado marca y que parte de lo que yo hago, de lo que yo soy, evidentemente viene con ese sello, ¿no? Sí. Lo que da un puerto de mar, de alguna manera, la marinería, de pequeño tengo eso, ¿no? Mi papá, en este caso, mi padre o los padres de mis amigos, todos, la mayoría en la mar. ¿Tu padre era pescador? Sí, era pescador. Ok. Y bueno, lo típico, volvía de vez en cuando volvía, iba a puerto a esperarlo, me subía a la barra del bar, me hacía cantar. Bueno, tengo anécdotas de esas muchísimas, ¿no? Es un pueblo también que canta mucho, que es... ¿Cómo se llama, perdón, el pueblo? Isla Cristina. Isla Cristina en Huelva, me dijiste, ¿verdad? Así es. Digamos que le cantamos mucho a nuestra tierra también. Es un pueblo que tiene una tradición bastante grande en cuanto a la música o a la manera de cantar, y tiene que ver con el carnaval. Okay. Que el carnaval no solo allí es una fiesta de disfraces, sino también son de coplas y de letras que se escriben cada año. Ahorita está sucediendo el carnaval. Justo acaba de terminar ahora esta semana pasada. Okay. ¿Y te dio un poco de cosa no estar allá? Además estuve a punto de ir, tenía todo preparado y estuve enfermo y no pude escaparme. Y además yo soy de los que, ya no solo por el disfraz en sí, sino por eso mismo, porque tengo muchos amigos que concursan, hay como un concurso de coplas donde cada uno expone su agrupación, en las cuales yo antes participaba. Sí, justamente en la investigación vi que estabas en un grupo de coplas y me investigué que eran unas coplas y son estas agrupaciones que hacen como canciones chistosas, ¿no? Si estoy equivocado puedes decir no. No, te explico, hay diferentes modalidades, ¿no? Okay. Hay como 4 modalidades, está el cuarteto, el coro, la chirigota y la comparsa. La comparsa es con un tinte mucho más serio, elegante, donde puedes escribir piropos, denuncia social, cosas más sentimentales. Y la chirigota tiene esa parte más humorística, muy irónica y con mucha guasa y con mucho cachondeo, ¿no? Pero existen todas esas partes, y además las modalidades se van mezclando también, y digamos que ahí aprendí yo el arte de escribir canciones de alguna manera y de cantar, ¿no? También de esa manera de transmitir, ¿no? ¿Y eso es muy de esa ciudad? ¿O estas agrupaciones están en toda España o en todos los puertos? Especialmente en el sur, también en Canarias, las Islas Canarias se hace, y especialmente en el sur, en Cádiz, que es Cádiz conoces. Sí. Cádiz tiene el carnaval. Bueno, no lo conozco físicamente, lo conozco por el equipo de fútbol. Ah, ok, qué bueno. Pero Cádiz es una ciudad muy, muy especial. Por metro cuadrado es una de las ciudades con más arte. Han salido de los más grandes artistas, y es una ciudad muy particular, y especialmente ellos llevan
A la vez también me siento muy gaditano por su cultura, por su manera. Tenemos muchas cosas en común, con Huelva en este caso y con el carnaval. Especialmente la cuna del carnaval es Cádiz en este caso y tiene un carnaval y creativamente si descubres un poco, es algo que te llega, ¿no? Y te alucina el nivel letrístico y musical que existe a través de estas agrupaciones, ¿no? Ahora que dices que es una ciudad o es un pueblo que le anclas muchos de tus raíces, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo es precisamente o qué influencia tiene en tu voz, tanto de artista como en tu persona, el hecho de ser de un pueblo así o de una ciudad así? Porque yo me pasa un poco siendo de Monterrey que existe como este centralismo cultural de irte a Ciudad de México y siempre como que en general la industria del entretenimiento tiende mucho a enfocarse en la capital que aquí en México es Ciudad de México. Y al ser de Monterrey te da como una perspectiva y un acercamiento distinto a los mismos problemas que yo lo noto a veces, tanto en mi acento como también en ciertos temas y la manera en la que los abordo. En tu caso, ¿cómo ves esa sutileza de la influencia de tu ciudad en mi música en tu obra? Claro. Sí, sí. Es total, ¿sabes por qué? Porque alrededor del mundo hay un montón de ciudades que no son tan musicales, ¿no? O que no le cantan a su tierra, por ejemplo. Es que yo he vivido todo lo contrario en ese aspecto. Por lo tanto, era algo muy común de cantar en la calle, de cantar en los bares, sigue siendo muy común. Por lo tanto, con guitarra o sin guitarra. Tiene que ver también mucho con el flamenco, con esa cultura del flamenco, que evidentemente parte de ahí también. Y igual que el carnaval está fundido con el flamenco y el flamenco con el carnaval. Ahí hay una parte y que es una cosa cultural. Por lo tanto, yo no me he podido salir de eso. En cualquier caso, he sumado otras tantas cosas a mi manera de hacer, pero la raíz proviene de eso. La pillería que yo pueda tener a la hora de escribir, incluso el lenguaje, incluso la manera en la que toco la guitarra, todo parte un poco de ahí, y creo que es por esa ventaja de ser un sitio donde se canta mucho, donde es muy común que se le cante, en este caso, por ejemplo, a tu tierra, ¿no? Sí. Por lo tanto, hay algo de lo que parto que es bastante importante a nivel estilístico, cultural y que evidentemente me acompaña, ¿no? Y que es el eje central de todo lo que hago. O sea, tenías y tienes muchos amigos que estaban en el mismo medio de la música y que querían dedicarse a eso, o sí, o no eran tantos. En esa disciplina sigo teniendo a la mayoría de los amigos. Pero de Isla Cristina. Sí. Okay, es muy común que quieran dedicarse a la música, más que en otras ciudades. Bastante más común, sí. Quizás sí, porque ya te digo que es algo como muy natural cantar y... Luego es verdad que siendo un pueblo muy pequeñito, por lo menos en la época en la que yo realmente di el salto, como que no había redes sociales, lo sentía como muy lejano, ¿no? También te tenías que ir a una gran capital para sentir que podías hacer algo, y para eso te tenías que llenar de valor y quitarte ciertos miedos, ciertos complejos también, ¿no? Que era algo que acompañaba, ¿no? Por ejemplo, a nivel personal, ¿no? Siempre me acompañó ese tipo de sentimiento de sentirte de menos, Pero bueno, en esta vida hay que atreverse, ¿no? Y a partir de ahí te das cuenta que al paso de los años, te das cuenta que cuanto más coges el agua de ese pozo, que es la raíz, más auténtico eres y más conectas con la gente, además con el público, en algo que es tan... que no puedes engañar, ¿no? Sino que o llega o no llega, ¿no? Y eso no se explica, eso es una cosa que pasa o no pasa. Sí, eso que dices es muy importante, porque a veces sí en ciudades que no son la capital existe a veces un negacionismo de aceptar que vienes de ahí por justamente el miedo de que lo que compartes no va a resonar con tanta gente, porque a lo mejor no hay tanta gente en tu ciudad. Pero conforme empiezas a platicar con más personas y empiezas en general a explorar la vida, te empiezas a dar cuenta que los patrones se replican. O sea, las estructuras tanto sociales como de muchas otras formas se replican ciudad con ciudad. Entonces,
el aceptar tu raíz y hablar, aunque parezca ser de algo muy específico, se vuelve algo que tiene el potencial de conectar con muchísima gente, porque Justo. pues bajo esa premisa funcionan las películas. O sea, las películas que son de personajes que ni siquiera conoces y ni siquiera existen, tú tienes como ser humano la capacidad de proyectarte y empatizar con ellos, porque esa metanarrativa se sigue respetando y a fin de cuentas, quieras o no, la ciudad donde naciste la vas a tener dentro de ti y te va a representar tanto para bien o para mal, porque si la aceptas y la abrazas, pues bueno, la influencia es bastante clara, que los recursos que usas van a ser los de tu ciudad, pero incluso si la niegas, pues tu negación va a ser precisamente esa ciudad, entonces vas a estar anclado a esas mismas influencias, ¿no? Totalmente, además que no te sale bien. Sí. ¿No? Normalmente ese experimento no sale bien. Tiene que ver con aceptar ciertos complejos, ciertas inseguridades, ciertos miedos, y que además son muy chivatos, ¿no? La gente lo pilla al momento, ¿no? Sí. Sabe que no es... Y además creo que es necesario que uno reivindique realmente lo que es y de dónde viene, y realmente acaba siendo el efecto contrario de lo que en un primer momento tú puedes pensar, ¿no? Yo te puedo asegurar que cuanto más he conectado con el público es cuando he estado encima del escenario y he pensado, me voy a llevar a toda la gente que ha venido para el pueblo. Es una manera así de decirlo, para que lo entiendas. Es decir, en vez de pensar, estoy en la Ciudad de México, wow, qué de artistas habrán venido aquí, wow, me siento pequeño, ¿cómo voy a hacerlo? ¿No? ¿Cómo voy a conectar? Voy a intentar decir algo en plan mexicanizar cierta... Sí. Está totalmente equivocado. Si tú te lo llevas a tu sitio, la gente va a entender tu código perfectamente, porque todo el mundo es muy parecido. Los códigos, aunque sean con otro aroma, sazón, con otra cosa, pero es muy parecido, ¿no? Se entiende bastante bien todo eso. No hay que subestimar nunca al público ni a uno mismo, ¿no? ¿Y de chico te imaginabas dedicándote a la música, o a qué jugabas, por ejemplo, de niño? ¿Qué te imaginabas haciendo? Yo de pequeño siempre tuve... O sea, dedicarme a la música no lo tenía en la cabeza, ni mucho menos, porque aparte no sabía lo que era. Pero sí que sabía que cantar, subirme a un escenario me daba fuerza, me hacía sentir fuerte, me hacía ser valiente. Y es una tónica que me ha acompañado en estos últimos 20 años, ¿no? Yo sigo... las cosas que más he aprendido ha sido a partir de arriesgarme, ¿no? Sí. Y ha sido a partir de la música, ha sido a partir de sentirme capaz por esa fuerza que me da la música a mí, que en otra disciplina no hubiera tenido, no hubiera conseguido, ni mucho menos todo este tipo de cosas tan excepcionales que me están ocurriendo, ¿no? Y ya de tantos años, además. ¿Y en un principio te costó tomar ese valor para cantar enfrente de gente? Todo el rato, pero me sigue pasando. Eso no se cura. Eso es... hay cierta... Yo me pongo malísimo, además. Me siento fatal cuando me voy a subir al escenario. Pero qué contraste más fuerte ese, ¿no? Porque al rato de estar encima del escenario, dices tú, wow, nací para esto, ¿no? Sí. Ahora lo entiendo, ¿no? Ahora lo entiendo. Entonces es una cosa, es un amor-odio que no puedes dejar de hacerlo, porque a la vez te da la vida, ¿no? Y es muy curioso porque no llego a explicarlo bien, es difícil además. Sí, pero sientes que ha cambiado, por ejemplo, ese miedo del que hablas, porque a lo mejor en un principio realmente era un miedo o una inseguridad de qué van a pensar, y ahora es más... O sea, me proyecto a lo mejor antes de entrar a un escenario, que es más la anticipación de ya querer estar ahí, que hace muy incómodo los 15, 20 minutos antes de subirte al escenario. Y en un principio sí era algo diferente, o no, o tú sigues reconociendo ese mismo sentimiento. No, está claro que no puedes poner el poder en lo que va a pensar el de fuera. Claro. No puedes poner el poder en eso, porque entonces estás perdido. Sí. Y la mente es muy mala. Sí, normalmente te juega malas pasadas. Yo creo que hay que estar bien con uno mismo y tener seguridad que lo que hace uno es lo de uno, ¿no? Y es único, además, ¿no? Sí. Para bien o para mal, pues puede llegar a buen puerto, puede llegar a más gente, más masivamente o menos, pero pasa que eso cuesta un tiempo aprenderlo, ¿no? Eso cuesta un tiempo y tiene que ver con tu base, de alguna manera, personal, ¿no? Sí. Que quizás
dentro de todas esas inseguridades, lo que hace tu particularidad en cuanto a tu sensibilidad a la hora de crear, a la hora de componer, a la hora de escribir una canción, también a la hora de exponerte al público, ¿no? Ahí se crea una mezcla de sentimientos que por momentos te tumban y por momentos te hacen el tío más fuerte del mundo, ¿no? Y en esa complejidad vivimos, ¿no? Todo el rato. Por eso te digo que esto no se cura, es algo que todo el rato de vez en cuando aparece y... ¡Wow! Y hay vértigo a la hora de no solo subirte a un escenario, que es uno de los más grandes, a la hora de enfrentarte a hacer un disco nuevo, a la hora de enfrentarte a hacer una canción cuando ya tienes una trayectoria y tienes a un público ahí, ¿no? De cómo te abstraes de que no pierdas cierta frescura, ¿no? Y que estés lo suficientemente despierto para que salgan cosas que realmente valgan la pena, ¿no? Y que no dependan solo del oficio de hacer porque sabes o tienes ciertos trucos, ¿no? Sino que hay una cosa contigo mismo que tiene que ver con esa exigencia personal que ya no tiene que ver con la gente, tiene que ver contigo, ¿no? En esa pelea interior que tiene, pues existe parte de sufrimiento, ¿no? Parte de sacrificio y parte de lo que le da sentido a esto, ¿no? Y que te da la vida. ¿Y de chico eras introvertido, eras más extrovertido? ¿Cómo era tu personalidad? ¿O cómo es tu personalidad? Realmente yo siempre digo que he sido muy tímido de pequeño, pero he pasado por diferentes etapas. Así que cuando me empecé a dedicar a la música y me di a conocer al gran público, me volví incluso más tímido de lo que yo era. Imagino que era por miedo porque, y si te soy sincero, yo sabía muy poco. Sabía ciertas cosas importantes, ¿no? Pero yo sabía que no sabía nada, ¿sabes? Entonces, yo sabía que iba a un mundo nuevo, el cual no tenía ni idea, no sabía cómo enfrentarme a los medios de comunicación, no sabía cómo explicar ese mundo interior que yo tenía, no tenía un bagaje musical que la gente pudiera entender, porque venía del mundo del carnaval. No sabía cómo enfrentar ciertas inseguridades y todo eso me hizo quizás esconderme muchísimo más y quizás pues bueno, no ser todo lo feliz que hubiera podido ser, ¿no? Dada la oportunidad que estaba teniendo en ese momento, porque siempre sí que sentí, porque yo, como te decía, de la parte de donde vengo, es como este tipo de cosas que ocurren, que ahora es más común, ¿no? Pero que te pueda ocurrir algo excepcional, era como bastante imposible, ¿no? Y era como una derrota anticipada que tú tenías. Era como que a la gente como nosotros no nos pueden pasar estas cosas, ¿no? Cuando te digo pasar estas cosas es tener éxito en algo en el cual haya mucha gente que te pueda reconocer tu trabajo, ¿no? Y ser recompensado a nivel... Por lo tanto... O sea, sentías que había como una brecha entre tu historia personal y lo que el mainstream estaba acostumbrado a escuchar. O sea, el no saber cómo resolver ese hueco, te reservabas. Total. Y además, el bagaje musical que yo tenía era muy poco conocido. Para mí era muy importante y lo sigue siendo. Pero no lo podía explicar y la gente entenderlo a la primera, ¿no? ¿Bagaje musical te refieres a tu experiencia? A mi experiencia, por ejemplo, con el carnaval, con todo este tipo de agrupaciones, con el tipo de... Entonces era como más complicado. ¿Pero por qué? ¿Porque era muy local? Porque es muy local, porque es menos conocido quizás a nivel abierto, ¿no? Ahora pasa menos, pero en aquella época pasaba más. Por lo tanto, era más complicado y te juro que después de todos los años, cuanto más me he acercado a todo eso, ¡wow!, mejor he compuesto. Sí. Mejor me ha ido, mejor me han entendido, yo me he sentido más feliz, más realizado, y he hecho locuras, me han salido cosas que al cabo de los años, y llevo 20 años de profesión ya a nivel así, y estos últimos 7 años han sido años que normalmente es al contrario, ¿no? Suele pasar que al principio cuando tienes... en esos primeros años de frescura o de más juventud que tienes como todo más activado. Y a mí me ha pasado al contrario, ¿no? He necesitado ese tiempo de maduración y de saber encajar esa parte personal con lo que yo sabía que podía y con la parte reconciliarme de alguna manera conmigo mismo, con todo lo que yo entendía que podía hacer, ¿no? Y hacerlo finalmente, ¿no?
Pero también se aprecia un poco en retrospectiva el haber vivido esa etapa, ¿no? Porque tienes que saber que algo es, o sea, tienes que, es como esta idea del relojero que para entender cómo funciona el reloj lo tienes que desarmar y volver a armar, ¿no? O sea, el hecho de haber pasado y haber sentido que te faltaba como ese hueco, hace ahora que lo tienes, o lo tienes entre comillas porque siempre tenemos un hueco Sí. interno, te hace más o menos apreciar, incluso entender un poquito, no quiero decir entender un poquito mejor cómo funciona la carrera, pero sí cuando menos hace que pegue un poco diferente, ¿no? O sea, o que te sientas tú más cómodo con tu misma carrera. No, total. Cuando uno respeta sus tiempos, Sí. Es que eso es importante, respetar tus tiempos, ¿no? Al igual que en todo, ¿no? Ahora, en la parte creativa también, uno no tiene por qué subirse a las modas, o por lo menos en mi pensamiento, porque realmente piense que estés más cerca del éxito, porque pienses que hay que tener las cosas bien claras en cuanto a lo de uno, ¿no? Creo que es importante que aquí no se puede... es decir, engañar a uno mismo. Si partes de eso, finalmente la verdad es más verdadera, ¿no? Por lo tanto, siempre hay un margen y que tiene que partir de uno mismo, ¿no? Claro, esta idea de que no puedes subcontratar la intuición, porque en el momento que la empiezas a subcontratar ya no empieza a depender de ti. Y las modas muchas veces son una trampa en el sentido de que si te vas hacia lo que está funcionando, en primer lugar, lo más seguro es que vas a llegar tarde, porque cuando tú llegues ya la moda va a estar en otro lado. Así es. Y dos, vas a perder completamente una brújula interna, o sea, vas a estar dependiendo de una brújula externa, vas a subcontratar tu intuición, entonces tu siguiente paso no lo vas a tener muy en claro, porque va a ser, en lugar de una búsqueda introspectiva, una búsqueda al exterior de a ver qué está pegando y te vuelves una persona que no representa nada. Y nadie te va a creer. Sí. Y además las canciones cuando parten desde ahí son de mentira. No Sí. te las crees tú, no te las crees. Y pasa, ¿eh? Sigue pasando. Incluso a gente que tiene mucha experiencia que dan esos saltos, no sé por qué, realmente. Y hay que tener muy claro que cierta línea roja pisar y cuál no. Y la intuición no se negocia. Sí. Y hay una vocecita dentro de cada uno que tú sabes, ¿no? Que dice, hostia, por ahí no es, ¿verdad? Y por ahí sí. Por lo tanto, las canciones cuando las fuerzas no salen bien. Finalmente cantan demasiado, es decir, se notan. Tú lo notas, lo nota el público y hay una parte del oficio que tienes que hacer y que dices, te tienes que obligar un poco, ¿no? Pero realmente, para mí, las mejores canciones que he hecho han salido casi sin pensar, ¿no? Y casi sin tener una obligación de nada, ¿no? No se pueden forzar las cosas. Sí, es la parte como mágica y también a veces un poco desesperante del proceso creativo, ¿no? Que las grandes ideas a veces no llegan, sino que interrumpen. Como que es esta idea de que pues estos momentos de eureka a veces te llegan cuando distraes al inconsciente o al subconsciente y estás haciendo otra cosa y de repente algo pasa que compila cierta idea con cierta referencia que tú tenías y te avienta esta pequeña idea. Y el proceso se vuelve también mucho de dejar, envolverte un zombie de esta idea y dejar que te guíe hacia el camino que eventualmente te va a guiar. Esas son las mejores. Sí, y se agradece cuando es así de fácil. Pero ¿cómo hacer que esto sea algo dependible? O sea, o no algo dependible, sino que algo que puedas hacer una carrera con. O sea, ¿cómo balancear la parte de la disciplina con este proceso romántico del que estamos describiendo? ¿Cuánta gente de talento que hay por el mundo y que no tienen cierta disciplina, se pierden en el... ¿No? Sí. Hay muchísima gente, ¿no? Ahí, por es eso... como agarrar un pez, que lo dice David Lynch, tiene un libro que se llama Catching the Big Fish, y te habla que estas ideas son como pescar, es como pescar este pez, y si no tienes tú el sistema para capturarlo, se te olvida y lo devuelves al mar. Sí. No, además no puedes dominarlo todo, no puedes dominarlo todo, no puedes decir, me voy a poner y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, lo puedes hacer, pero bien o mal ya es otra cosa, ¿verdad? Por lo tanto... uno con los años se va conociendo, pero a la vez no hay una cosa, es decir, no hay un manual de instrucciones al que seguir. La parte creativa, a mí lo que más me gusta es que me sorprenda a mí mismo, que haya algo que tú digas, wow, ¿de dónde salió esto? ¿No? Que parece que te están dictando, ¿no? Algo claro.
y que tiene que ver contigo y con lo que tú eres, e incluso aprendes, ¿no? Las canciones estas en las que aprendes que no son de manera consciente, ¿no? Sino que dices, pero ¿por qué estoy contando esto? Hostia, esto lo tenía aquí dentro y además esto me importa mucho. Y no tuve una conversación con un colega de esto, lo estoy teniendo con la hoja en blanco. Claro. Y a partir de ahí tiras del hilo y dices, joder, y luego te das cuenta que eso también le pasa a un montón de más gente. Y luego está esa parte en la forma en la que lo cuentan, ¿no? Que tiene que ver con esa llama que se enciende y que no sabes muy bien por qué aparece de esa manera, ¿no? Y yo creo que ahí las canciones que mejores he parido han salido así. Y luego sufren mucho, ¿no? Hay una especie de sacrificio personal cuando no te sale nada y cuando sabes que tienes que hacerlo. Y yo, por ejemplo, ahora soy papá, tengo 2 hijos y vienen nuevos elementos que hacen que tu vida cambie. Sí, claro. Y que tengas que tener más fricción a la hora de plasmar las ideas. Así es. Con horarios, con cosas que dices, oh, Dios, ¿esto cómo es? Y forma parte de ese aprendizaje que no dejas, que antes aprendías de otras cosas y ahora vuelve otra vez a abrir el libro, de tener que aprender otras tantas, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para que nunca se pierda la frescura necesaria para la música, que no sea una cosa que pasa mucho, ¿no? Cuando vas cumpliendo años, que las canciones se vuelven... no tienen chispa, ¿no? Agarras un sistema y... Agarras un sistema, puede estar bien creada, tiene una buena letra, tiene una buena música, incluso puede ser que sea muy cantable, pero no se queda, no es profunda, ¿no? Entonces, hay una mezcla entre el subconsciente, la inconsciencia, pero que ahí es donde se enciende la magia, ¿no? Sí, se vuelve un balance muy difícil de encontrar. Fíjate que ahorita, antes de que llegaras, estaba viendo un video de un güey en internet que se llama Nerdwriter, que es un güey que hace ensayos muy buenos, la verdad. Y él está hablando sobre ChatGPT. ¿Has visto esta herramienta ChatGPT? Sí, lo de la inteligencia artificial. Yo sé. Es una herramienta de inteligencia artificial a la que tú le puedes dar instrucciones y te genera pues muchos textos, te puede escribir canciones en voces de ciertos artistas y te puede, por ejemplo, escribir ensayos sobre lo que tú quieras. Entonces, estaba analizando un poco lo que esto iba a representar y él hablaba sobre la importancia de la escritura y cómo lo que a él le preocupaba, que era lo que yo también estaba pensando, pero no lo había verbalizado también, era que la escritura precisamente se vuelve este acceso que muchas veces tienes a tu mundo interno. Y más cuando es una escritura caótica que no sigue ningún sistema, porque tú escupes o vomitas literalmente en una hoja de papel, sea una canción o sea cualquier tipo de escritura, y después, con base a lo que tú acabas de escupir, empiezas a encontrar un sentido que te da una fotografía de tu mundo interno. Entonces, él lo que decía es que con la evolución de la tecnología, lo que pasa es que el proceso de escritura cada vez se vuelve más un proceso de edición, que el proceso de edición está bien, pero el problema es que vas a partir del mundo interno de una inteligencia artificial. Él decía una inteligencia artificial con mucha confianza, que era ChatGPT. Pero necesitamos, para poder conocernos o para poder encontrar nuestra apreciación única del mundo, el tener este ejercicio de realmente forzarte a ver una hoja en blanco y a ver qué sale, que es un proceso muy incómodo. O sea, por eso me gusta compararlo con vomitar, porque es sacar algo de tus entrañas y apreciarlo y después juzgarlo y empezar después a editarlo. Pero el proceso de escritura es algo necesario. Yo creo que todavía, justo ayer estuvimos hablando de esto y me estuvieron enseñando ejemplos de esto. Y sí, en 10 segundos te hacía una canción con un primer verso, un segundo, que yo alucinaba, ¿no? Pero justo mi sensación, por lo menos a día de hoy, no lo sé si con el tiempo eso acabará sorprendiéndote, ¿no? Pero evidentemente todo es muy frío, ¿no? Y hay una parte que no traspasa, ¿no? Que es la parte que creo que es la que lleva uno en su interior y de la que estás comentando, ¿no? De cuando tiras de ese hilo, de esa visión que tienes, que creo que todavía una máquina no puede llegar, ¿no? Y que incluso tú no has pensado antes. Es algo que te viene una imagen que dices, ¿por qué empecé desde este lado, no? Claro. Que se puede decir de muchas maneras, pero ¿por qué desde este lado? Ahí es donde está la originalidad y la diferencia entre la gente, ¿no? Entre la diversidad, ¿no? Sí, es como esta idea de
de que tú puedes tener una botella y aquí la puedes ver y por más que te acerques vas a seguir viendo la complejidad de la botella y si tú tienes una foto de la botella se puede ver muy bien, incluso puede ver real, pero conforme te vas acercando empiezas a ver los píxeles. Algo así pasa con las ideas, ¿no? Justo. Aparenta, o con este tipo de inteligencias, aparentan estar correctas, pasan todas las pruebas léxicas, sintácticas y semánticas, pero hay algo que está como raro, ¿no? Sí. Hay algo que cuando te acercas te empiezas a dar cuenta que son unos y ceros, ¿no? Como similar a muchas cosas, el video cuando se grababa en film y ahora se graba en digital, a la música cuando se pasa en MP3 y también se vuelve ceros y unos, hay algo que cambia y dentro de eso que parece ser igual, se pierde una esencia que acaba siendo una esencia humana, ¿no? Pues esa imperfección es un elemento también clave del ser humano. No sé si las nuevas generaciones cambiarán con eso o se acercarán a eso o eso evolucionará de una manera, pero a día de hoy, tal como sentimos, pensamos y todavía estamos, ¿no? Sí. Creo que tiene mucho más peso aparte de aquí, ¿no? Del corazón. También se vuelve curioso la manera en la que somos o funcionamos los seres humanos en el sentido de que tenemos una tesis y siempre cuando nos hartamos de lo mismo empezamos a proponer posturas contrarias al status quo y después nos acabamos cansando de la antítesis y generamos sintetizando las dos cosas y después se vuelve una tesis y una antítesis. Entonces, y lo vemos todo el tiempo, o sea, por ejemplo, en la época de los 80s, en los últimos años ha resurgido mucho porque pues como que entró una nostalgia de decir, oye, también las cosas estaban chidas cuando teníamos vinilos y teníamos estos. Claro. Entonces esta idea de que la historia no necesariamente se repite, sino que rima, porque hay estos patrones que regresan de una manera un poco distinta, también te da la esperanza de que pues a lo mejor en una época muy tecnológica vamos a regresar justamente a esta artesanía y vamos a rescatar algo, pero con estos mismos recursos tecnológicos, que es lo emocionante, o sea, también el tener acceso a tantas cosas se vuelve, si lo sabes usar bien y balancear con tu intuición, también se vuelve algo que puede enriquecer tu proceso creativo, ¿no? No, total. El hecho de que, por ejemplo, ahora se te ocurre una idea, una melodía y lo puedes grabar en tu celular, es algo increíble a comparación de, pues, en los 90s y en los 80s, que era puta madre. A ver, Sí, a ver cómo hacías, me voy a ¿no? acordar del Claro, día de claro. mañana, ¿no? O que puedo maquetear bien rápido en una laptop, genera también una ventaja. No, que duda cabe que hay muchas cosas que nos sirven, por supuesto, pero siempre tenemos la palabra intuición ahí, ¿no? La Sí. intuición es la primera pieza, ¿no? Que hace que luego, aunque revisites algo que viene del pasado, tenga otro aire, ¿no? Sí. De alguna manera. Que también eso hace, sí, eso que dices es muy cierto, eso hace muy interesante el tema de la escritura porque la otra vez estaba hablando también con un compositor aquí en Creativo que se llama Leonel García y hablábamos sobre que él lleva no sé cuántos años, 30, 40 años escribiendo del amor y él platicaba que sus canciones no se volvían repetitivas porque no es lo mismo lo que piensa una persona de 20 años con relación al amor a lo que piensa uno de 30, uno de 40, entonces se vuelve la temática con el sujeto y la canción se vuelve como el puente. Entonces, si el sujeto va evolucionando, el puente siempre va a ser diferente, ¿no? Entonces se generan interpretaciones o lecturas distintas del mismo tema. Y creo que tiene que ser así, además, ¿no? No puedes llegar... No sé, hay artistas que escriben de la misma manera que escribían con 20 años y eso no tiene sentido, ¿no? Es decir, tienes que... la evolución personal y al final el saco se va llenando de muchas más cosas y que eso tiene que no quiere decir que no conecte con la gente, porque al final el tema del amor, que es el más recurrente de todo, al final es la manera diferente en la que lo hagas la que hace que despierte eso que es tan común para todos, ¿no? Claro. Y que te abra esa puerta a la emoción, ¿no? Por eso uno nunca deja de buscar ese santo grial, ¿no? que hace que le emocione a uno y que pueda luego llegarle a la gente, ¿no? Y bueno, es como un camino interminable en el cual pasan los años y piensas que cada vez sabes menos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sigues claro. abriendo puertas y dices, ¡guau! Y vienes a gente joven que dice, ¡guau! Lo que ha hecho, tío, qué rollo, ¿no? ¿Qué tal? Por eso no hay que seguir siendo, pues eso, bastante despierto, ¿no? A la hora de ver, escuchar y de ver lo que se cuece, ¿no? Y que nunca lo sabes todo, por supuesto. Sí, en eso que dices de que cada vez sabes menos se vuelve muy evidente porque a mí me ha tocado, por ejemplo, revisitar videos
muy viejos míos. Yo empecé a hacer videos en el 2007, también llevo ya bastante tiempo. Con el podcast llevo como 8 años, pero videos muchos, o sea, mucho más tiempo. Y veo videos del 2009 y hablaba con una seguridad que dices, ay cabrón, o sea, qué huevos tenías de estar hablando con tanta seguridad de temas políticos y temas sociales. Y hay como esta inocencia en la juventud que después, conforme pasan los años, te empiezas a dar cuenta que no todo es blanco y negro como tú creías y te empiezas a dar cuenta que en efecto cada vez sabes menos. O sea, ¿Tú sentías en aquel momento que tenías esa seguridad o era una cosa que quizás por dentro no tanto, pero cuando te ves dices, bueno, pues no, parecía que estaba mucho más seguro de... ¿O no? ¿O sí sentías eso? Yo creo que hay un nombre, o sea, hay un nombre como a este fenómeno de que cuando empiezas a aprender algo, llegas a una etapa en donde cuando estás empezando te llenas de soberbia porque subestimas el camino que te queda de subida. Entonces es como una etapa en donde vas así y luego cuando estás aquí dices, pues ya todo va a ser muy fácil, pero después llega un punto en donde te estancas y ahí es en donde te empieza a llegar esta humildad de, ay cabrón, hay demasiadas cosas que no he considerado, demasiadas variables que yo daba por sentadas que afectan mucho el producto. Entonces creo que tiene más que ver con eso. Es una, pues esa es un error de novatos en el sentido de decir de que subestimas pues a los expertos en distintas áreas, ¿no? Es una soberbia que te da también la juventud. No, sí, ¿no? Y que también es esta parte revolucionaria que tiene por casi por definición el ser joven. No, y al final es como realmente te abres el camino, ¿no? Y un camino que tiene que ver contigo, ¿no? Y con tu manera. Luego la vida nos pone en nuestro sitio, ¿no? Sí. ¿Verdad? Nos va poniendo. Fíjate, también la semana pasada estaba hablando con un buen amigo aquí que se llama José Madero, que también es cantautor. Y él hablaba sobre que para un proyecto él estaba intentando escribir una canción, porque él empezó haciendo como happy punk y letras así de chistes sobre sus amigos y como letras muy superficiales. Y ahora hace música pues bastante mejor en mi opinión y más introspectiva. Que no quiere decir que Happy Punk no esté chido, a mí me gusta mucho Blink y todas estas bandas, pero me gusta más su música ahora. Pero él estaba hablando sobre cómo él quería hacer una canción con la voz del Pepe de los 20 años y le resultaba muy difícil. O sea, le resultaba muy difícil porque lo que antes tú tomabas como una decisión muy fácil de, ¿sabes qué? Pues vamos a rimar con infinitivos y vamos a hacer estas decisiones muy fáciles. Tu yo de ahora te lo cuestiona mucho más y claro. te empieza a hacer que sobrepienses estas decisiones. Entonces tampoco no es tan fácil llegar a esa misma inocencia, ¿no? Sí, total. Aunque quieras, ¿verdad? Aunque porque sí, aunque dices, quieras, no, aunque dices, por pero favor. es que no eres el mismo realmente, ¿no? Claro. Pasa el tiempo y no eres el mismo. Por eso tiene uno que respetarse a uno mismo en cada etapa, ¿no? Hay cierta parte que puedes dejar a la improvisación y todo eso, porque nunca se sabe lo que te puedes encontrar, está claro. Pero, hostia, tiene que ir contigo la película ya en ese momento, si no, claro. Quizás no es que pierdas cierta frescura o cierta... sino pensemos que ganas otras cosas, ¿no? Claro. Y que eso ya lo hiciste, ¿no? Sí. Y que tuviste la oportunidad de hacerlo mejor, pero quizás no. Quizás lo quieres mejorar ahora, pero ya no tiene el mismo punto, ¿no? No, y es injusto juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. O sea, en ese momento no sabías lo que sabes hoy, entonces no te puedes satanizar por las decisiones que tomaste. Ahorita que hablabas sobre esta idea de que decías que a la gente como nosotros no nos pasan estas cosas, yo estaba leyendo tu historia en la mañana y tienes esta oportunidad que es el programa que se llama Operación Triunfo, que te llega cuando estabas joven, cuando vivías todavía allá. ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te llegó la oportunidad? ¿Audicionaste? Empecé a ver también una biografía que hay tuya en internet que no sé si sea autorizada, no sé si tú la hayas visto. Me imagino que no. Pero en la biografía decían que hasta dejaste de tomar y que la voz te cambió. Ah, sí, eso es cierto, sí. O sea, ¿cómo viviste esa experiencia? Yo qué sé, miro atrás, pienso en eso y pues ahí me aposté toda mi vida a eso. Y había algo en mí que yo decía, me va a cambiar la vida. Y tenía igual de miedo, pero el mismo miedo que ganas tenía, ¿no? Y nada, me presenté a varias pruebas en diferentes ciudades, me acompañaron algunos colegas y fui pasando pruebas y fueron un casting de 80.000 personas, imagínate, bastante, ¿no? Y nada, aparecí cantando en televisión y a partir de ahí
pues empezó mi aventura, ¿no? Que no fue tan disfrutada, quizás por esa poca experiencia que yo tenía de vida, y porque era un mundo también bastante raro para mí, ¿no? No era un mundo que pudiera controlar ni que pudiera... No me hacía sentir cómodo. En general, es una constante en mi vida. Es una profesión, esta profesión en sí a mí en general no me hace sentir cómodo en muchas facetas. Solo que me curo encima del escenario y me curo cuando hago canciones. Y por eso todo eso me arrastra a todo lo demás, ¿no? Pero salió bien. Y luego me fui un poco a la mierda después del programa, porque era un poco todo ficticio, era un poco todo de... No era real del todo, ¿no? Era una cuestión, era un rollo más de popularidad más que artística, ¿no? Más que nada porque no tenías un bagaje, no lo habías hecho, ¿no? Pero a la vez te conocía todo el mundo por la calle, ¿no? Así que fue un golpe bastante fuerte también a nivel personal, el saber encajar bien todo eso. Y luego empecé el camino desde cero, sabiendo, un poco sin miedo tampoco, también a perder, porque yo decía, yo es que me voy a ir rápido, si me tengo que ir al pueblo y volver al curro que tenía, me voy, porque es que a mí esto tampoco es que me mole, ¿sabes? El ambiente que yo sentía, las cosas que tenía que hacer, no me gustaba mucho. Entonces me centré en lo que era hacer un camino propio de canciones, y da igual el tiempo que ocurriera. Y poquito a poco, fui haciendo un camino que ha culminado en estos últimos años, pues incluso llenando estadios, ¿no? Cosa que en toda esa primera época de mi carrera no, ni por asomo me pasó, ¿no? Por lo tanto, siento que esa apuesta que yo hice en su día, sin tener una obligación vital de cumplir con los tiempos, joder, se me dio, ¿no? Se me dio. Y tengo un público muy fiel y donde siento que me siento muy entendido, ¿no? Y es por respetar esos tiempos y esa vocecita de dentro que tiene uno y que sigue, ¿no? Y que sigue contra todo pronóstico. Pero ves la convocatoria y empiezas a audicionar, o sea, hay audiciones en distintas ciudades y hay varios filtros que vas pasando. ¿O cómo fue o sea, cómo viste el panfleto? ¿Te acuerdas la primera vez que viste un comercial, a lo mejor en la televisión? Ah, bueno, sí. Bueno, esa cuestión es muy... No se me olvidar la vida. Es decir, yo me apunté al casting en sí, en un bar un poco borracho con un colega. Nos apuntamos los dos. Ya si quieres que entre en materia, te cuento. Sí, claro. Nos apuntamos y la cuestión es que, llegado el día, no nos avisaron, no nos llamaron para... Entonces yo le pedí a este colega, yo no tenía carnet de conducir, tenía que ir a 2 horas de coche, en este caso a Sevilla, a audicionar, y me iba a presentar sin que me hubieran llamado. ¿Qué tan lejos está Sevilla de donde vivías? Pues eso, 2 horas más o menos. Bueno, ahora quizás menos, pero sí, más o menos eran 2 horas. Y este colega no me quiso llevar, tuve que sacar a otros 2 colegas del curro, del trabajo. Les dije que yo os pago el día de trabajo, pero acompañarme, por favor, llevarme en coche. Me presenté allí y, por supuesto, me dijeron, pero tú no estás aquí apuntado, ¿me das tu carnet de identidad? Tú no lo llevabas, yo no llevaba cartera, era un poco hippie en ese aspecto. O sea, te fuiste así al chilazo, como dice en México, al chilazo. Sí. Voy a ir a cantar y ya. Pero no canté, me volví. Ni siquiera te dejaron cantar. Nada. Pero ¿por qué no? O sea, hubo un error en el registro. Sí, no, es que yo, ese día que estaba borracho y en el que yo se supone que di mis datos, no los daría bien, claro. A una otra persona que sepa la chingada que habrá hecho con los datos. No sé a quién se lo di. Pasado el tiempo, bueno, evidentemente se me fue la oportunidad y... ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 21 años ahí. 21 años. Y tú date cuenta que ahí no había redes sociales, los móviles eran ladrillos, bueno, una cosa. Y otro colega del pueblo me dice... Pues sabes que a mí me llamaron, que yo me apunté. Digo, pero tú cantas ni nada, joder. Que sí, me apunté, me dieron un teléfono. No sabes que ni cantaba. Yo no cantaba mucho, la verdad. Digo, hostia, pues dame el teléfono. Y llamé y me dieron, por fin, la oportunidad. Era el último casting que había en una ciudad en Valencia.
es decir, casi al otro lado del país. Y nada, convencí a otro colega que me fui, entré, el tren se averió 3 veces, tardé 9 horas en llegar, una odisea. Me presenté allí a las 8 de la mañana y Pero canté. estabas confiado o sea, te veías oportunidades reales Sí, sí, no voy, claro. Exactamente, porque me sorprende que esa perseverancia... ¿Sabes lo que me pasa? Lo que me pasaba, que yo realmente lo que no quería era quedarme con la espina. espina. Yo no quería irme a dormir por las noches y decir, no lo intenté. Okay. Por lo tanto, yo eso me obligué. Yo estaba muerto de miedo porque yo realmente no sabía si quería dedicarme a eso realmente. Sí que me gustaba cantar, sí que me gustaba escribir, pero de ahí a... Sabía que me podía cambiar la vida, porque además era un programa de mucho éxito, ¿no? Pero como quiera, aunque seas muy talentoso, 80,000 personas... Aún así, pues mira... Te reduce las probabilidades a muy poco, ¿no? Así, sí, total. Pues nada, canté 15 segundos en ese viaje. Y nada, pasé la primera 15 prueba. segundos, o sea, viajaste en horas para cantar 15 segundos y te dijeron sí. Y me dijeron sí. Así que en 15 segundos sí. Sí. Okay. Me hubieran dicho que no y me hubiera muerto allí, pero así fue la primera prueba, ¿no? Y a partir de ahí pues pasaron meses, dejé de beber, como te he dicho, tenía la voz bastante chunga y subí como 2 tonos Y bueno, la verdad que no lo olvidaré nunca, ¿no? Porque fue... tengo que agradecerle a ese niño que era, claro, porque fui, dentro de todo ese tipo de ese mundo interior que yo tenía, fui lo suficientemente valiente para probarme, ¿no? Y ha sido una constante en mi vida. Y todo el que me conoce lo sabe. Y creo que el público también lo llega a reconocer en mí, ¿no? Y es algo que cuento y explico porque hay que intentarlo, ¿no? Para que salgan las cosas. Eso que dices es clave, porque si te quedas en el... O sea, no quiero irme a la parte cliché de decir que si te quedas en el hubiera, pero mucha gente tiene miedo de probarse o sea, por cuestión de no querer enfrentar la verdad, porque sabe que si no pasa lo que quiere que pase, puede lastimar su ego. Entonces prefieres quedarte en este limbo de decir, no, pues yo soy muy talentoso y seguramente si me probaría quedara, pero nunca lo haces por miedo a comprobar si realmente eso pasaría o no. Y el tomar ese paso es algo que definitivamente se aprecia, porque independientemente de si pasas o no, sabes. Y el saber te va a poner en un nivel arriba sobre lo que estabas... Total. Hace algunos días, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Es que eso es la vida, al final, tomar riesgos, ¿no? ¿Qué es la vida? Sino quedarte en la parte cómoda, en el lado... Y yo sentía que eso no me podía pasar a mí. Yo sentía que no, porque ya lo notaba, lo empezaba a notar. Era muy joven, pero empezaba a notar que la vida me pasaba de largo y me faltaba esa chispa, ¿no? O sea, en ese entonces, el rumbo de tu vida, ¿hacia dónde iba? O sea, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué trabajo tenías? Mi vida estaba destinada en ese momento a pasar de puntillas por la vida, ¿no? Y yo trabajaba con mis hermanos en diferentes empresas también. Tenía un trabajo de pintor de brocha gorda. Ok, eras pintor. Sí. Ok. Y... Pintor de brocha gorda es pintor pues eso, de brocha gorda. De brocha gorda, se entiende, ¿no? Sí. Es eso. No de cuadros, vamos. Sí. Y porque ya te digo que normalmente los trabajos a los que estaba destinado eran a trabajos, pues eso, marineros o trabajos duros, trabajos... Yo, por ejemplo, no conocía a nadie en mi entorno que hubiera estudiado, por ejemplo, una carrera. Ya no en mi familia, sino en el barrio. No era nada común. No era nada común. Por lo tanto, la gente con 14 o 15 años, como fue mi caso, empezábamos a ir a mariscar, íbamos a mariscar, vendíamos el marisco. Mariscar es ir a vender mariscos. No, es ir a cogerlo, por ejemplo, al mar, pescar, y luego a pescarlo y luego ir pues yo qué sé, lo vendía en la puerta de un mercado, iba de casa en casa. Era un poco lo que hacíamos la gente del barrio. Éramos buscavidas, ¿no? Es que escribo de ello en una canción que se llama Siendo uno mismo, okay, de mi repertorio, y escribo y cuento un poco esa parte, ¿no? De que había como un destino escrito, no oficial, pero que todos seguíamos, ¿no? Sí. ¿Okay?
Y yo, que estudié, de mis hermanos fui el único que estudió un poco más, cuando a la hora de elegir si iba a ir a la universidad o qué quería estudiar, realmente me sentí una derrota antes de tiempo. Era como, yo estudiar, sí, me va a ir mal, seguro. Por lo tanto, voy a ir a trabajar. Y me había ido bien los estudios. Es decir, fue una cosa de derrotismo personal, ¿no? Por lo tanto, no quería que me volviera a pasar con algo en lo cual yo sentía que, joder, que me sentía vivo, ¿no? Con lo que era cantar y tener la sensación esa de que se paraba el tiempo y los colegas decían, joder, compadre, ¿cómo has cantado, tío? ¿Qué rollo, no? Ese punto, ese poder lo sentía, ¿no? Sentía cuando te cerraba los ojos, cogía la guitarra y había algo que pasaba ahí que era especial, ¿no? Sí, Por lo claro. tanto, perseguí un poco eso, sin saber qué coño iba a pasar, pero empezó a pasar y tampoco me acomodé en ese primer éxito que yo llamo un poco ficticio, eh, para seguir en ese camino. No me acomodé. Sentí que la parte verdadera era la composición, la artística, y eso fue lo que ha hecho que yo después de 20 años pues tenga Claro. una carrera, pues eso, muy fuerte, ¿no? Y con una base muy fuerte. Sí, esa impresión me dio justamente tu historia, porque en este programa quedas en segundo lugar, ¿no? Si no me estoy equivocando. Quedas en segundo lugar y a los primeros 3 les dan un contrato para hacer un disco. Que la manera en la que funcionan estos programas es que una vez que se termina el programa hay una prisa de sacar el disco porque Sí. la gente ya los está esperando. Entonces se apresura mucho el lanzamiento. Y me imagino que ese proceso fue lo que a ti te empezó a decir, bueno, pues está a lo mejor muy estética solamente esta parte, quiero también enfocarme yo en darle un poco más profundidad. Y tu segundo disco es el homónimo, ¿no? O sea, se genera Empezamos de cero, ¿no? Exactamente. Sí, porque normalmente, normalmente me imagino que suele seguir pasando, por desgracia, pero te pasa todo lo que no quieres que ocurra en ese primer año. O sea, es como que te empujan a que vayan más rápido de la cuenta y tú dices, hostia, dame mi tiempo. Hay gente que viene más preparada, gente que tiene una experiencia de vida un poquito más... Y hay gente que directamente tiene las miras mucho más cortas, ¿no? O hay gente que dice, dame esta canción que yo sé interpretarla y esto es lo que se me da bien y ya está, ¿no? Pero si tienes un mundo interior que dices, hostia, es que esto no va conmigo, que fue lo que me ocurrió a mí, decir, ¿qué canciones son estas? Joder. O sea, yo tenía un repertorio que no... Realmente yo pensaba que no era un gran repertorio, lo sigo pensando, el mío personal. Y casi no me atrevía a decir, oye, venga, pero cuando vi lo que me mostraban yo decía, pero ¿esto qué es? Esto sí que no tiene nada que ver conmigo y además es malo, de verdad. Por lo tanto dije, aposté por mí, llegó un momento que aposté por mí y dije, bueno, será malo o será bueno, pero será mío. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, si pierdo o gano, también será la derrota o la victoria mía. Joder, y qué bien sabe cuando gana. Y cuando pierdes, dices, bueno, voy a intentar aprender, ¿no? Sí. Y voy a... Joder, tuve 2 cojones para hacerlo, ¿no? Claro. Si no, si pierde otro por ti o si estás dando la cara de algo que de verdad no te crees, es que yo me iba para... No quería hacerlo, evidentemente, y no me atraía, incluso ni me atrae casi nada de lo que hay alrededor de todo esto. Pero mira, llevo ya muchos años haciéndolo, ¿no? Y todo por esa intención primera que tuve y que he seguido, ¿no? Y que cada vez, ahora es otra película, ¿no? Ahora ya llevo muchos años donde hay un respeto absoluto vamos, que tampoco dejaría que nadie metiera las manos donde no toca, ¿no? Pero y cuando ha pasado eso y cuanto más pasa eso, mejor salen las cosas, porque si no sabes transmitirlo bien, ¿no? Y si no... Y yo la verdad que siempre he sido bastante autoexigente, ¿no? Y bastante autocrítico, demasiado, te diría yo. Tanto que no me he dejado disfrutar muchas de las cosas buenas que me han pasado. Y quizá eso me ha hecho crecer también más. Sí. Seguramente ahí hay una mezcla de todo eso, ¿no? Fíjate que eso, todo lo que acabas de decir me identifico mucho en la parte que dijiste de que a pesar de que salga mal, si es mío, pues bueno, va a ser mío. Si es un fracaso, pues lo voy a asumir y voy a reconstruirme para intentarlo otra vez, pero partiendo del aprendizaje que yo sé que yo tomé esa decisión. Fíjate que yo estudié, yo soy ingeniero de software, yo soy programador. Y cuando estaba en carrera me metí en problemas ahí en la universidad
porque en ese entonces ya tenía un blog escrito. Y justamente lo que criticaba mucho de mi carrera era que se le enseñaba mucho al programador a hacer servidumbre. Y a lo mejor no sé la palabra correcta, pero así le puse. Me acuerdo que el artículo se llamaba, porque escribí un artículo, se llamaba algo así, que los programadores nos educan para hacer servidumbre. Y lo que yo criticaba era que en la carrera la orientaban a que usaras tu habilidad como programador para resolver los problemas de alguien más. Y para mí era algo desesperante porque yo estudié la carrera de programación porque yo lo veía como un recurso para yo poder materializar mis propias ideas. Entonces, ¿yo qué chingados le quiero ir a preguntar a una persona si le quiere hacer un software a una tienda de conveniencia que a mí no me importa si yo quiero desarrollar mis propios proyectos con esta habilidad que estoy aprendiendo? Entonces me metí en un problema muy fuerte con mi carrera al punto en el que estuve muy cerca de abandonarla. Finalmente la terminé pues también para darle el gusto a mis papás y también porque pues quería tener ese plan de apoyo, pero era algo que me desesperaba mucho. Y me quedé mucho con esa desesperación y por mucho tiempo incluso satanizaba a las personas que eran, no satanizaba, pero veía un poco mal a las personas que pensaban distinto a mí, pero también te empiezas a dar cuenta que hay gente que no tiene como esas ganas de querer precisamente transmitir una voz con su trabajo, sino que quieren, y me decían, yo en mi carrera yo conocía gente muy inteligente y muy brillante, que ahora trabajan en Microsoft y en estas empresas de software muy cabronas, y había gente muy inteligente que me decía, pues yo nada más quiero resolver problemas, no me importa, yo nada más quiero resolver problemas, y era lo que les atraía a ellos. A mí, yo veía mi carrera como un canvas, yo quería pintar, yo quería justamente encontrar una voz y plasmarla en el medio que sea. Claro. Y se me hacía desesperante, de hecho justo platiqué con tu compatriota Zetangana hace algunos años y él me decía una frase que se me quedó mucho, que él me decía, yo ya sabía que quería ser artista, nada más no sabía de qué. Esta idea de que yo quiero explorar mi mundo interno con mi trabajo, independientemente del medio que sea, se me quedó muy, muy, muy grabado. Y eso es imbatible. Por eso me identifico mucho cuando dices eso de que prefiero que sea mío aunque salga mal. Sí, no, y en esos momentos de vida justo las que estás contando es donde das ese salto, ¿no? Sí. Y donde aprendes y vas más rápido o pegas ese avance que tiene que ver también con tu... Hay algo que no, que por mucho que te explique, te cuenten o te quieran, hay algo intrínseco en uno que es lo que de verdad te empuja, ¿no? Claro. A ti te pueden decir, tío, haz esto, yo qué sé, a mí era algo que me... Hazle caso a lo que te dicen porque ellos saben. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Claro que saben lo que ellos quieren. Sí. Pero lo que yo quiero, ¿quién lo sabe? Yo sé, quizás no sabía del todo bien lo que quería, pero lo que no quería sí. Exactamente. Me decía, por aquí no quiero pasar. Pero tenías de perder una brújula y eso es lo más importante, el hecho de decir, esa intuición, por eso se vuelve tan valiosa, porque es esa brújula. Eso es. Y aunque, y ahora que decías cuando estabas en el programa que no tenías todo el bagaje musical tan grande, entonces a lo mejor no sentías tú la confianza de decir, eso no está tan chido, eso que me estás ofreciendo no está tan bien, pero sentías esa disonancia con lo que tú querías y lo que te estaban ofreciendo, y eso es suficiente para empezar a construir ese camino. Sí, era como que le daba la oportunidad ante a lo de fuera que a lo de uno, ¿no? Que es normal, o sea, a todo mundo al principio es normal al principio, ¿no? Porque tomas como que tiene mucha más valía lo que no sabes o lo que... Yo, por ejemplo, en el programa en concreto, yo normalmente decía, no sé, de esto no sé, era una de las palabras que más decía yo, no sé. Pero a medida que pasaban los días, yo decía, joder, salía... me daba cuenta que había muchas virtudes que tenía y que los demás no. Por ejemplo, a mí se me daba muy bien armonizar voces. Se me daba bien, porque venía de mi bagaje, ¿no? De ese que te contaba. Se me daba bien y yo nunca había sido un artista un tío que me aprendía las canciones. Yo normalmente no me aprendo la canción de nadie, normalmente. No la canto como la canta. Por lo tanto... Cada vez que cantaba una canción la hacía mía. Yo de eso no era consciente tampoco. Eso lo fui viendo con el tiempo. Entonces, eso te vas dando cuenta, esas piedras que te has estado tirando a tu tejado y que has estado poniendo el poder en el de enfrente, con el tiempo, poco a poco, vas poniendo de tu lado esa fuerza que tú tienes y que, oye, no es mejor ni
peor que la de nadie, pero es la tuya, ¿no? Y ¿de qué se trata aquí? ¿Qué le cuento al mundo yo si no tiene que ver con lo que yo soy? ¿Qué hago? ¿Me engaño? ¿O intento seguir una tendencia o una corriente que quizás no vaya tanto conmigo? Entonces, en esa toma de decisiones está el ir y venir de la vida y las cosas importantes que te pasan o no. Porque esto está en un abrir y cerrar de ojos. Miras para atrás y dices, joder, se me pasó, se me fue a la mierda. Entonces, amigo, o lo pillas con tus propias manos, con el riesgo de que no salga del todo bien, pero te queda la cosa de decir, lo cogí yo, ¿no? Sí. Entonces, o la cagué yo. O la cagué yo, joder, pero es que de eso se trata. Y normalmente esas apuestas no salen del todo mal, ¿eh? En muchas de ellas al final te acaban llenando y acabas ganando muchas cosas que ni tú mismo sabías. Claro, hay una plática que me gusta mucho de un creador que se llama Say Frank, que este creador era... Muchos le atribuyen el ser el inventor del videoblog. Era un güey que era en Estados Unidos, que tenía un programa que se llamaba A Show, y previo a YouTube él sacaba blogs de noticias. Entonces muchos de los creadores originales de YouTube del videoblog se basaron en él. Y después él se acabó siendo director de contenido no sé en qué empresa y tiene una plática muy buena. Y él habla sobre cómo para él el secreto de una vida creativa es gastar tus mejores balas lo antes posible y confiar en que tu cabeza es una máquina de ideas que eventualmente te va a arrojar una idea igual o mejor que la que tienes en este momento. Entonces la clave se encuentra en acostumbrarte a ti mismo a ejecutar y volverte bueno en el proceso de ejecución y no romantizar de más la idea, ¿no? Porque muchos también pecan o pecamos de tener esta gran idea y no la quieres tocar porque va a llegar el momento perfecto para sacarlo porque todavía no es lo suficiente. Y se generan como esta cantidad de excusas o de procrastinación que evita que publiques o que evita que hagas esta idea. Y si dejas de romantizar esa idea y darle tanto peso a una sola idea y entiendes que tu mente no le gusta sentirse vacía, desde la parte más primitiva en el sentido de que a tu mente no le gusta no entender qué pasa. Entonces, si tú ves una nube que no tiene forma de nada, tu mente te dice, no, tiene una forma de un perro que está arriba de un paraguas. Sí. Y le encuentra un sentido. Entonces, tu mente empieza a arrojarte estas ideas. Entonces, la clave es... Es no dejar pensar y hacer, ¿no? Hacer. Y te empiezas a volver bueno en el proceso de ejecutar. Que ejecutar a final de cuentas es hacer que lo que haces y lo que piensas se parezca lo más posible. O sea, siempre hay una distinción y siempre hay una fricción y tu habilidad técnica es, pues oye, yo me imaginaba algo bien cabrón y me salió bien culero, pues bueno, no eres técnicamente muy bueno. No, el ejecutar te empieza a acercar a que esto no se vea tan distinto a lo que tienes acá, ¿no? Es verdad, no me haces pensar que normalmente te gustan artistas, te gustan obras, te gustan cosas que tú dices, wow, si me hubiera ocurrido eso a mí, si me hubiera... Realmente uno no apunta todas las cosas que te gustan y dice, bueno, voy a hacer un croquis aquí con todo lo que me gusta y voy a intentar hacerlo yo. Realmente eso tampoco es real del todo, ¿no? Porque a ti te puede gustar, o puedes tener ciertos gustos, puedes llegar a sentir o puedes mil cosas que realmente luego no sepas hacer o no sepas defender o no sepas directamente o no vayan contigo directamente. Por lo tanto... Yo soy de los que pienso que tienes que no intentar buscar con todos esos elementos de fuera lo tuyo de una manera consciente. No, yo prefiero dejarme sorprender con todo eso que he visto de manera inconsciente que está ahí, que no he apuntado, pero que de alguna manera saldrá, ¿no? Saldrá a partir de mi filtro y que luego te sorprendas a ti mismo que digas, oye, pues tú te quieres poner a hacerte una canción como la haría y no te la crees ni tú, por mucho que te guste ese estilo o esa manera, ¿no? Por lo tanto, ni tienes por qué... Voy a poner el incienso aquí que ponga en el ambiente. No, eso no sale, ¿verdad? Eso no sale. Luego te sale donde menos te lo esperes, ¿no? Así que hay que confiar en esa parte que existe en el aire que no sabes muy bien cómo sobrevuela, pero que hay que estar pendiente. Eso sí, hay que estar pendiente para cuando aparezca. Eso que dices me llama mucho la atención porque sí, o sea, cuando tú llegas a escribir una canción, una hoja, el factor determinante no es lo que hagas un día antes o unas horas antes o el incienso que pongas, sino que eres tú, todas tus vivencias, todo tu bagaje, porque
el resultado creativo no es igual a, por ejemplo, un examen académico en donde pues si estudias una noche antes sí te puede ir muy bien. Aquí lo que importa eres tú y todas esas vivencias que tienes en todos esos años. Entonces, pues a lo mejor lo demás va a afectar un 1 o 2%, pero el factor determinante, el 98-99%, va a ser cosas que tú no puedes controlar. Entonces, entre más lo abraces, más Justo. te permites a ti mismo sorprender. Y la influencia es muy curiosa porque muchas veces la influencia, o sea, cuando tú ves algo, ahorita que dices que tú ves algo y hasta te dan ganas de hacer algo similar, es como un proceso de ansiedad, ¿no? O sea, como que tú ves una película o o escuchas una canción y te genera una ansiedad en el sentido de que tú quieres contar tu propia versión de las cosas. Te gustó la idea, pero tú quieres contar tu Claro. propia versión de la historia. Y muchas veces eso es lo que te impulsa a hacer una pieza, ¿no? Claro, eso es, Sí. eso es. Tienes que coger la parte buena de eso, ¿no? Malinterpretar en el mejor de los sentidos lo que Total. dice el artista y contarlo con tus propias Así, y palabras. que te genere esas ganas de hacerlo, Sí. ¿no? Y de contarlo. Es un mundo. Es un mundo que cuesta explicar, pero que es mágico, ¿no? Sí. De la parte creativa, ¿no? Y que aparece cuando menos te lo esperas y que no tiene nada que ver con las cosas que tú conscientemente apuntes, tengas, y realmente luego hay ahí la parte mágica que no se sabe de dónde sale, Sí. pero que es la buena, ¿no? Que es la parte buena. Sí, por eso también después se le acaban dando muchas características o propiedades divinas, porque es como esta voz que tú dejas nada más que te guíe y vas como un zombie escuchándola o guiándote o dejándote guiar por la misma y generas estas Sí, piezas, sí, ¿no? sí. Sí, además hay momentos que yo, no sé si a ti te ha pasado, pero imagino que a muchos le habrá pasado. ¿Cuántas canciones he hecho en mi vida? Cientos de canciones que han gustado más, han gustado menos, pero bueno, canciones que, bueno, han cumplido su cometido, han llegado mucha gente. Puedo sentarme un día y decir, ¿cómo se hace una canción? Y tú dices, pero ¿cómo era? Eso me ha pasado a mí un montón de veces. Sí, Y sí, dices, sí. pero espérate, ¿cómo hice aquella canción que... Y quieres copiar ese momento donde tú... Y no te sale. Entonces, no, te ves torpe, te ves... que nada, como si estuviera todo negro, ¿no? Hasta que aparece ese algo que, bueno, y te juro que yo, por más que intento resolver el enigma de cómo, porque a todo el mundo le gusta decir, bueno, tengo un mes para hacer este disco, lo voy a hacer, tío, venga, me voy a poner y lo voy a hacer. No, no es una oficina en ese aspecto, claro que no, porque, a ver, puedes hacerlo, Sí. pero te sale sin sustancia, ¿sabes? No tiene, ¿no? Entonces, yo quizás no he analizado tanto esa parte porque además, primero que no sabría muy bien de dónde viene, pero sí que me encanta que me atraviese esa sensación, ¿no? Y que aparece y dices tú, joder, ¿dónde estaba Sí. esto, tío? ¿Dónde estaba? Y qué guapo y qué maravilla, ¿no? Que ocurra. Sí, también estas grandes ideas acaban llegando cuando relacionas cosas que no tienen relación aparente. O sea, la creatividad, si lo vemos desde un punto de vista muy programacional, es encontrar la relación entre dos cosas que a simple vista no parecía que estaban relacionadas, ¿no? Por eso, por ejemplo, digo, por eso se asocia mucho a la marihuana y a este tipo de drogas con cuestiones creativas porque te amplía esta capacidad semántica y te empiezas a dar cuenta de cosas que a lo mejor no habías visto a simple vista. Entonces, estos momentos de eureka es el decir de que, mira, este patrón también lo puedo poner acá y generas estas disrupciones Sí, internas sí, sí. que te mueven hacia adelante, sí. Que se nos apodere el Sí. espíritu de la marihuana, ¿no? Sí. Muy de vez en cuando, Sí, sí, sí. para que La salga verdad es que yo no cosa. fumo mucho, lo uso muy, muy recreativo, pero no es algo que meto en mi día a día porque, no sé, no me gusta, o sea, también sí siento que te puede llevar a otros lados de más, te puede hacer que te vuelvas Ya, demasiado disperso y no me gusta también estar enfocado. Es un sí, sí. recurso, como el chat GPT es un Sí, sí, recurso. sí, 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 sí. No puedes poner la responsabilidad sí, en todo claro, eso porque porque estás delegando la intuición otra vez así y es, es ¿no? algo, Y quizás corre el riesgo de que lo veas al otro día y digas, pero qué mierda es esta, sí, que también, estaba flipando y esto no vale para y ya no te entiendo. nada. Pasa lo del programa, sacas el disco después sacas el disco homónimo y empiezas, sientes ahora sí que es el Mm. arranque o la parte 2 de tu carrera. ¿Qué haces diferente en este segundo disco?
a lo que habías hecho en el primero. ¿En el primero hubo canciones que sí pudiste meter tú o fueron todas canciones Sí, fueron canciones que pude meter yo, pero realmente no siento, fue una apuesta más de hecho tuve varias peleas para poder meter alguna de las canciones, fue muy en aquel momento, ahora lo miro y digo, bueno, pero en aquel momento fue muy traumático, ¿no? Porque era como si fuera un mercadillo, ¿no? Sí. Era como, sí, y nos trataban así, como con muy poco respeto realmente. Y quizás por eso aprendí tantas cosas y por eso soy muy OCK para otras, ¿no? Y empiezas a aprender a decir que no, que es algo muy difícil, ¿no? Pero lo haces, ¿no? Y fue una apuesta por mí. Esos primeros trabajos, el primero ni lo cuento, pero ya el segundo fue una apuesta por mí, independientemente si las canciones eran mejores o eran peores. Quizás yo tampoco me encontraba bien en ese momento personalmente y quizás me costaba dilucidar bien la parte creativa o como dónde posar mis pies de una manera más que tuviera que ver más con lo que yo era. Estaba como un poco perdido realmente, en resumen. Pero sí que me gustó mucho mirar en el tiempo, mirar atrás, esa apuesta sobre intentar tener un discurso propio, ¿no? Y a partir de ahí, pues, todo lo que yo he podido hacer creativamente y todo el crecimiento que he tenido creativo ha tenido que ver también a la vez con la parte personal, ¿no? Claro. Si tú ves entrevistas mías de hace, no sé, 18 años, no parezco el mismo, casi no hablaba, era como, me costaba muchísimo, ¿no? Por lo tanto, ha habido una transformación en mí que de la cual estoy muy orgulloso, porque, como te digo, yo le debo mucho a ese niño al que fui por su valentía y al fin y al cabo esa apuesta que hice por mí, independientemente de que haya salido bien o no, a mí me hace sentir realizado, ¿no? Y por eso lo cuento por si hay gente por ahí, que seguramente, no lo digo con ese ánimo, pero seguramente haya gente que le pasaba lo que a mí, ¿no? O le pasa lo que a mí, sí. Y que está ahí no apostando por sí mismo, ¿no? Y en la vida merece la pena hacerlo porque, ya no solo porque uno duerma más tranquilo, sino que, joder, te puede dar grandes satisfacciones y puedes llegar a sentirte, pues eso, orgulloso y decir, joder, lo hice y lo conseguí y lo consigo y lo sigo haciendo y sigo volando y sigo... ¡Buah! Es una maravilla, ¿no? Que eso ocurra. Sí, me identifico mucho con esta parte de intentarlo y de también entender que el primer intento no va a ser perfecto. Porque de hecho justo el último libro que escribí lo abro con una frase que me gusta mucho, que es que la frase está en latín, que dice solvitur ambulando, que significa se soluciona caminando. Sí. Y es como esta idea de que la vida es un experimento práctico. O sea, para mí, la mejor manera de descubrirte y entenderte es mediante la acción. Porque precisamente el darte cuenta de qué te gusta y qué no, es como en los 90s que tú querías bajar una foto en internet y se tardaba mucho y al principio salía todo pixeleado y luego iba la foto así bajando. Es verdad. Con cada intento le empieza a agregar más resolución a tu propia foto de quién eres. Entonces, mediante el intento o mediante la práctica o mediante el ejecutar las cosas, empieza a agregar más resolución a tu foto interna. Y conforme más dejes de romantizar ese primer intento, más fácil se vuelve, porque tu primer intento pues no va a ser muy bueno, o sea, no conoces muchas cosas, no tienes experiencia, seguramente eres muy joven o vas a ser más joven que el segundo intento, entonces hay tantas cosas que desconoces que no te puedes ni siquiera crucificar por no haberlo hecho bien, ¿no? Claro, nada es tan importante. Sí, si exactamente, bien, sí. Es quitarle importancia a las decisiones, nada es tan importante, nada es a vida o muerte, nada. Es algo que yo tengo me sigue pasando ahora, todo el rato es como, nada es a vida o muerte, nada va a hacer que se gire esto 360 grados. No, ¿qué pasa? No pasa nada, te equivocas, bueno, pues te equivocas. ¿Quién nace sabiendo? Nadie, que sabes de todo, no. Tienes ciertas cualidades para ciertas cosas y para otras no, y no pasa nada y puede ser todo lo exigente que quieras, pero ya está, no quieres juzgarse más de la cuenta, ya el mundo y la vida te juzga por sí sola, ¿no? Pero no puedes derrotarte a ti mismo, ¿no? Y a la vez, si te pasa lo contrario, que
que no es mi caso, ¿no? Pero es decir, que eres muy valiente, como tú decías, esa osadía de la juventud te acabará viniendo también el lado B de las cosas, ¿no? Sí, y acabarás aprendiendo, y acabarás diciendo, joder, pero de eso se trata la vida. Hombre, yo te estoy hablando de esto porque ya llevo algo recorrido, ¿no? Y quizás cuando empecé no sabría ponerlo encima de la mesa, pero hay que quitarle peso a las cosas, no es nada tan importante, ¿no? Yo creo que hoy en día no se vive igual las cosas, ¿eh? Igualmente hoy en día todo va más fluido, tengo esa sensación, ¿eh? Que todo pasa más rápido. Sí, no hay tantos... sí, todo pasa más rápido y ahora... para bien o para mal, ¿verdad? Sí. No, para bien o para mal, total. Pero que digo que hay una parte buena en todas las nuevas generaciones, que no hay tantos complejos para ciertas cosas, no hay tantas... Aunque haya muchas etiquetas y muchas tal, pero sí que se tira... Tengo esa sensación, ¿no? Que la gente se tira mucho más a la piscina y todo eso. Para bien o para mal también. Para bien o para mal también, eso es. Hay cientos de destrozos, sí. ¿Verdad? Sí, pero... como que estas generaciones nuevas... en un acto de rebeldía empezaron a tirar muchos muros que generaciones previas habían puesto, pero también llegas a un punto en donde dices, bueno, pues se me hace que a lo mejor ese muro no lo debimos haber tumbado, o sea, a lo mejor sí estaba bien que eso estuviera de cierta manera, entonces sí. También es normal, ¿no? Que esta rebeldía a veces, como dices, llegue a su lado B. En cualquier caso es positivo, ¿no? Que si hay que tirar el muro, se tira, ¿no? Y si no, pues lo vuelves a construir. Si eso es, y le pones a tu manera, ¿no? Sí. En esta segunda etapa, y ya con los demás discos que sacaste, ¿cómo fue en general el ascenso? En el sentido de que, bueno, vienes de un programa, una exposición mediática muy grande, una carrera que se perfilaba de una manera, después tomas otra decisión y se perfila ahora de otra manera. ¿Qué tanto te costó el mantener tanto a la gente que te había conocido por el programa y también el construir una carrera ahora ya con tu propia voz? Sí, pues fue como empezar de cero. Empecé a tocar en bares, en salitas pequeñas, empecé normalmente la mayoría de conciertos que hacía era guitarra y voz, entonces empecé pues eso, a tomar mucha más conciencia de lo que realmente había venido en ese momento. O sea, es decir, yo no... La parte de ser conocido, la parte de que te puedan parar por la calle, toda esa parte a mí me abrumaba bastante, ¿no? Yo tenía claro que el otro lado era el que me gustaba, ¿no? El de las canciones, Por lo tanto, a partir de ahí empecé sin la presión de tener que conseguir nada a gran escala, ¿no? Entonces, pasé un cierto desierto donde empezaba a tocar y le preguntaba, por ejemplo, el chaval que venía currando conmigo, y yo, hay mucha gente, se ve muy mal, pero mal, y me decía, hay poca gente. Y yo decía, joder, venga, pero dime la verdad, ¿eh? Porque yo quería salir y no verme la sorpresa. Entonces, eso lo tengo ahí como muy grabado, ¿no? Entonces, empecé de a poquito a convencerme a mí mismo y a convencer a la gente. Y ha sido una de las grandes victorias que he tenido, porque hay una cosa que a mí me hace, creo, diferenciarme, o de lo que ha hecho que mi carrera haya un antes y un después, que tiene que ver con el directo, ¿no? Con la energía que se llega a crear en el directo, ¿no? Que no tiene nada que ver ya no solo con los discos, sí con las canciones, pero no con el éxito o el no éxito que pueda tener una canción, sino ahí empecé a crear mi verdadera historia en el directo, en todo lo que era subirme al escenario y llegar a conectar con la gente. Y eso, en cada disco fui creciendo en cuanto a público, y joder, hemos llegado a hacer el concierto récord en España. Sí, el Atlético de Madrid fue el estadio. Ese fueron como 50 y tantas mil personas, ¿no? Así es, y el año pasado hicimos 74.000 personas en Sevilla. Sí, la hostia. Y tú imagínate esta historia que te estoy contando, que me llevé un montón de años tocando en sitios chungos, en sitios pequeños, donde venía muy poca gente, y poco a poco ahí empecé pues eso, no sé, a crear una historia con el público que cada vez
he ido afianzando más, he ido quizás también redondeando más mi parte creativa a nivel composición también. Y he llegado a crear un camino que, partiendo de donde venía, realmente lo pienso y digo, joder, esto no es muy común, ¿no? Sí. Normalmente cuando sales de un programa muy mediático sueles tener ese boom al principio y luego o lo mantienes o normalmente es muy difícil que vaya muy a más, sobre todo cuando empiezas a llenar sitios de 10, 15.000 personas. Claro. Nunca fue mi caso, ¿eh? Tampoco es que yo llenara, pero sí que al principio fue muy bien. No, yo hice fue a la inversa, ¿no? Es decir, yo bajo el paraguas de ese programa fue todo muy guay en un primer momento y luego me fui pues eso, al menos a empezar cero, ¿sí? al menos 50 Sí. y poco a poco y joder, llegado a este punto dice uno, wow, además que realmente no he visto muchas carreras así con esas particularidades que tiene la mía, ¿no? Y me hace sentir pues bien, ¿no? Porque al final, Claro, sí. joder, al final quien la persigue la consigue, ¿no? Sí, también conectando con la parte o con lo que dijiste al principio de que se veías entrevistas o escuchabas entrevistas tuyas al principio eras muy diferente. O sea, también lo bonito de esta carrera y más al anclar tu proceso a algo tan personal o tan tuyo es que conforme vas avanzando no solo creces profesionalmente, sino que también creces personalmente. Entonces es también lo que vuelve adictivo mucho esta carrera. O sea, el hecho de que tomas estas decisiones no necesariamente por solo un tipo de éxito, sino por también el otro tipo de éxito. O sea, me proyecto mucho en esto porque yo documento mucho mi vida con base a qué número de creativos estaba grabando. Entonces, por ejemplo, yo creo que es como el 320 y tantos. Okay. Entonces yo comparo al Roberto el creativo 50 con el 180 y digo, ay cabrón, en ese momento estaba en esta etapa de mi vida y se vuelve lo que tú haces como una documentación indirecta de tu historia, sí, ¿no? Me imagino que en tu caso igual, tus discos son como fotos sónicas de quiénes eras. Así es, y de esos años en los que estaba viviendo, es total eso, ¿no? Y qué curioso que uno pueda aprender de cuando mira hacia atrás, ¿no? Sí, claro. Porque todos tenemos ahí cosas que... Pero sí, hay que ser valiente, tío, en general en las cosas, en la vida. Y si uno apuesta por algo, tiene que apostar por uno, ¿no? Claro. Aunque no las tenga todas con... Y yo realmente ha sido una carrera hacia adelante continua, llena de miedos y de inseguridades y de todo esto que te digo no es algo que se haya despegado de mí. Pero lo que pasa es que sí que he ido es decir, he ido tocando en sitios de pequeñas salas, 3.000, 5.000, y llego a un sitio de 74.000 y ahora miro atrás y digo, joder, ¿cómo has podido hacerlo? Sí. ¿Sabes? Sí, y dices, puedo, hostia, pues puedo, ¿no? Puedo, lo voy a hacer. Y es una cosa contigo mismo, ¿eh? Yo no creo que sea una cosa que uno haga por el éxito, es una prueba contigo mismo, ¿no? Todo el rato es una prueba contigo mismo, ¿no? Y por sentirte realizado y sentirte bien contigo mismo. Y eso es lo que hace que estés más cerca de tener momentitos en los que uno sea feliz, ¿no? También esta parte que mencionaste hace rato de a veces no dejarte disfrutar los éxitos que tienes por cuestión de seguir, es algo que a veces te perjudica porque te frustra y pues te presiona, pero también te ayuda, o sea, el hecho de no dejarte abrumar por los éxitos que consigues y seguir adelante y no, porque si realmente, ahorita hablas de este concierto de 70 y tantas mil personas, si realmente intentas o haces el esfuerzo de intentar entender la magnitud de algo así, no podrías ni siquiera tú dimensionarlo porque 77.000 personas, entenderlas en su complejidad es algo imposible. Sí, o sea, es mejor ser inconsciente el ser en esa humano, parte. Exactamente. De hecho, el éxito trae por definición una sociopatía. O sea, el hecho de que tú veas un video de YouTube y que tiene millones de visitas, pues, ok. No, realmente no, dices ok, pero no tienes la capacidad del todo no lo eres, de sí, interiorizarlo. Entonces, sí. el ser humano está pues diseñado para conocer bien a 100 personas, cuando mucho, 150 personas. Cuando hablas ya de miles y de cientos de miles y de millones, pues, no puedes dejar que, o sea, no lo puedes entender. Entonces,
esta parte de no dejarte abrumar o no dejarte creer lo que está pasando también es algo muy interesante, ¿no? Porque me recordó mucho algo que me dijo justo también tu compatriota Leiva, que ha estado aquí en el programa, y él hablaba algo similar de que la magia estaba en no dejar que no dejar que te abrume el estar cantando en frente de tantas personas, porque si no te empiezas a volver demasiado consciente de ti mismo y entras como en En un bucle que no en es un bueno. bucle, sí. A mí me pasa que la gente que tengo a mi alrededor es la que más me lo dice, ¿no? O me dice, tío, tienes que disfrutar más, tío, porque realmente lo sabes porque lo ves, ¿no? Cuando ves a tantas miles de personas, uno tiene una responsabilidad, ¿entiendes? No es sal y disfruta. Sí, está bien que disfrute, pero, pero sí. Que esta gente lleva montando el escenario aquí 2 semanas, sí. Y miras así y dices, esto es un edificio de 15 plantas y ahora, y ahora sal y hazlo bien, ¿sabes? No. Entonces hay una cierta responsabilidad en la cual uno es consciente, y yo en ese concierto recuerdo que llevaba 2 días como enfermo, como malo, y pasó el concierto y se me quitó eso. Y era porque esa mezcla de responsabilidad... eso que hablamos de que te sientes abrumado, ¿no? Un poco, porque te van llegando mensajes de uno, de otro, de wow, la que se va a liar allí, la que tú dices, wow, no puedo fallar yo, no puedo fallar. Entonces, la responsabilidad no puede ganarte te gana la partida a veces, pero no puede del todo tumbarte, ¿no? Claro. Por lo tanto, hay que... Te lo estoy diciendo y digo, no aprendo, porque realmente no se aprende, es muy complicado, pero claro, si tú subes la apuesta, subes el reto, tiene eso también. Si tú vuelves para atrás y te acomodas, pero si subes la apuesta, evidentemente ahí hay una especie de... Sí, justamente ayer estaba escuchando un libro y me llamó mucho la atención una frase que decía que la vida crece o se encoge proporcionalmente a la cantidad de riesgo que estás dispuesto a tomar. Si tu apuesta es... Si tú tienes argumentos para justificar el riesgo, date. O sea, date. También, si la cagas, pues tienes que confiar que tienes la oportunidad para volverlo a intentar, güey. Pues de eso se trata la vida, la verdad. Es que si lo piensan, cuando lo hablamos así no parece tan difícil, pero, pero el trabajo que cuesta, ¿verdad? Es un chingo, claro. Y lo que nos cuesta a todos, ¿no? Incluso yo que te lo estoy diciendo, como tú me lo estás diciendo, que hemos podido conseguir cosas excepcionales, ¿no? A ti que te vean millones de personas, a mí que me puedan ver en un concierto miles de personas, y tú dices, ok, y aún así tenemos eso dentro, ¿no? Claro. Y que dices, joder, no, esto no se estabiliza en algún momento. Bueno, pues no, formas parte de que siempre tendrás ese combate interior que cuando levantas los brazos y ganas la batalla dices, joder. Pero es que el problema es que nunca llega ese momento, o sea, es un... Del todo, ¿no? Porque dices, espérate que lo mismo me llueve por aquí el golpe, ¿no? Pero no lo voy a celebrar tanto, porque somos así de hijos de puta. Sí, nos adaptamos, o sea, nos adaptamos a lo que pudimos lograr o no podemos perder. Y siempre va a haber un jardín enfrente, siempre va a haber una subida más y siempre va a haber una manera de hacer las cosas un poco mejor, un poco peor. Y pues de eso se trata el ser humano. O sea, también es lo que nos ha llevado a construir edificios, carreras, iPhones, podcasts. Eso precisamente es esa esencia humana de querer más y más y más y más. Y hay que ser más benévolo con uno mismo. Uh-huh. Pues yo la mayoría de las veces que hago algo, siento que, no lo he hecho del todo. Luego a lo mejor lo veo y digo, pues está bien. Sí. Pero por dentro he pensado, me he ido en esta nota. O dices, joder, pero siempre va a ser así, ¿no? También la distancia te da como o el tiempo te da como ese beneficio de depurar las cositas o los detalles que no eran tan importantes, ¿no? Porque está esta idea de que a veces estás tan cerca del árbol que te olvidas del bosque. O sea, a veces estás tan clavado en la canción que ya estás viendo detalles que son irrelevantes. Y una vez que publiques y te sacas a ti mismo un poco de ese contexto de tu canción o de lo que sea que estés haciendo y la revisitas 1 o 2 años después, ya te acuerdas esos detalles. Mira. Sí, total. Lo aprecias de una manera. Por eso también publicar es algo clave, porque una vez que publicas algo, ya no es tuyo. Ya es tu apreciación y la de muchísima gente más que
que va a alimentar esa... Y a veces te hace cambiar tu propia Sí. perspectiva en ese momento, ¿no? Si te empiezan a decir, oye, la canción me ha flipado, me tal... Joder, empiezas a reconciliarte con ciertos Sí, sí, sí. tics que tenías ahí y que no te sumaban nada, ¿no? Y que quizás era un círculo en el que estabas metido y que no era tampoco tan real, ¿no? Sí. Y tú mismo también a veces pasa el tiempo, ves lo que hiciste en tal año y ya sabiendo lo que pasa o lo que pasó, dices, pues estaba escribiendo esto porque en este momento estaba en esta etapa. Que muchas veces no es cierto, es como como la psicología, que es contarte la historia que te quieras creer, pero que sea lo suficientemente convincente para resignificar un trauma. Lo mismo hacemos aquí. Todo el Pecamos rato. se llama falacia del historiador, pecamos de inventarle narrativas a las cosas para contarnos a nosotros una historia de nosotros mismos que nos haga sentido y que nos convenza. Pero eso es así, Sí. siempre será así, ¿no? Y bueno, forma parte de lo que es también la parte creativa, ¿no? Y la vida en sí, ¿no? Sí. Uno va descubriendo muchas de las cosas, incluso aprende a vivir dando este tipo de pasos, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Realmente mi carrera o las cosas que mejor me han salido no están basadas en nada consciente, realmente. Es de tirar y decir, wow, esto es guay. Hostia, va así, ¿no? En ese tirar y tirar y tirar, ¿cuáles crees tú que han sido los puntos de inflexión en tu carrera, tanto en tema comercial, pero también en otras cosas, ciertas decisiones que hayas tomado que hayan beneficiado mucho, que te ayudaron a empezar a dar ese salto de tocar en teatros a tocar en estadios? Esto suena tópico, pero es verdad que empecé a hacerlo cuando empecé a imaginarlo de verdad y sentí que podía. Antes no, me llevé muchísimos años y no salía. Y era porque no me lo creía, no me lo creía. Entonces, tiene que ver con lo que te he dicho al principio. Cuando te reconcilias contigo mismo y empiezas a hacer lo que de verdad eres. Y a partir de ahí empieza a salir las cosas. Y dices, wow, y empiezas a sentir que realmente tienes que seguir ese camino por el que además te sientes liberado, ¿no? Porque dices, hostia. Y realmente ahí ha estado, yo creo, el secreto y el clic que yo hice. Y tiene que ver con lo personal, ¿eh? Ya te lo digo, tiene que ver con lo personal. Con ese tipo de capas que yo tenía y que no me dejaban volar lo suficientemente libre, ¿no? Y ahí es donde ha explotado todo y uno es, pues eso, mucho más relajado todo, mucho más. Y dices, joder, es que era por aquí. Porque estaba intentando escribir otra película que no era la mía, ¿no? Sí, es como cuando le dices una mentira a un amigo y el siguiente día te acuerdas de que puta, le dije una mentira a este güey. Tengo que contar una historia para que no contradiga esa mentira. Entonces estás justamente preocupado en mantener una imagen que no te representa, que es falsa. Sí, eso que dicen del síndrome del impostor, ¿no? Sí. Ese que tú dices, joder, hasta que alguien me dijo, tú dices, joder, me van a pillar en algún momento, ¿no? Me van a pillar porque estoy engañando a todo el mundo, hasta que alguien me dijo, y me encantó la frase, me dijo, pues sí que te crees tú inteligente y listo, ¿no? Para engañar a tanta gente a la vez, ¿no? Digo, pues verdad, tampoco lo soy, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezas a decir, joder, pues a ver si va a ser. Por eso, porque. Pero alguien te dijo eso. Sí. ¿Un amigo? O... Estaba en ese momento recibiendo ayuda psicológica y me dijeron esa frase y dije, joder, pues va a ser verdad. Pero además, en esta profesión no sé por qué, pero con la mayoría de la gente que me topo ha tenido ese síndrome, esa manera pues de eso, de no estar en paz contigo mismo, ¿no? Cuando realmente las cosas, aún así, dentro de... Joder, cualquiera que me escuche esta entrevista dirá, joder, hijo puta, pero si te vas de puta madre y tal. Pero también con todo eso hemos llegado hasta aquí, es fuerte, ¿no? Es decir, siempre ha habido algo a lo que evidentemente uno se ha agarrado, ¿no?
pero había un camino que había que soltar, ¿no? Y cuando lo sueltas, joder, es súper liberador, ¿no? Y acaba coincidiendo con que las cosas te van muchísimo mejor en tu vida profesional y en tu vida personal. Eso que dices, ¿hay alguna canción que refleja como ese momento? A lo mejor no directamente, pero que tú la escuches y tú digas, ah, mira, en esta canción o en este momento fue cuando estaba pasando esto. Hay varias canciones que he escrito sobre esta historia que cuento y te podría decir Me dijeron de pequeño, se llama esta canción, que es una canción que dura como 5 minutos, de mucha letra, es una canción de mucha letra, y cuenta resumidamente esto, ¿no? Que tiene que ver pues, con la parte más profunda de cada uno, ¿no? Ya para terminar, te tengo algunas preguntas puntuales. ¿Tienes algún hábito extraño que hagas o que te guste hacer que te haya ayudado tanto personal como profesionalmente? ¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre ahora, que tengo poco, estar con mis hijos, que es lo que más, y cuando puedo con los colegas y todo esto. Pero ahora estoy en una verdadera ebullición con todo, ¿no? Pero lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre realmente es salirme de todo lo que rodea esto, ¿sabes? No me gusta salirme, bajar de las nubes y no hablar de todo esto que estoy haciendo aquí contigo. Sí. O sea, no hablar de nada, ni intento estar con gente que me hable de sus cosas más que de las mías, porque de las mías ya hablo mucho. Sí. Por lo tanto, intento acercarme a esa parte más, pues eso, de pisar el suelo. Sí, más cotidiano. Más cotidiana, sí, así es. Eso, y eso, ¿te gusta viajar, ir a otros lados o eso lo haces en tu propia casa? ¿Ahorita vives en Madrid? Vivo en Madrid ahora, sí. Vivo en Madrid ya 18 años llevo viviendo en Madrid. Ya en mi casa y ahí estaré porque ya, mis hijos todos han nacido ahí y bueno, hay una canción que además escribí a Madrid, se llama Mi Madrid. Pero sí, intento también en mis tiempos libres, no hace mucho fui a Marrakech, por ejemplo. Intento de vez en cuando darme un saltito por algunos sitios, sí. ¿Tienes algún fracaso favorito en toda tu carrera que hayas dicho, mira, esto que en su momento me dolió mucho o me arrepentí mucho, se volvió un escalón muy importante para después hacer otra cosa? ¿O algún fracaso que le tengas cariño en toda tu carrera? Bueno, toda esa primera etapa mía de los 14 años a los 20, todas estas agrupaciones que te decía de Nila Cristina, del Carnaval, todo eso, nunca pasé, era un concurso, nunca pasé preliminares, siempre perdía. Okay. De hecho, quedaba el último. Okay. O sea, son grupos de 15 personas, pero yo además era el autor, era el último siempre. El último o penúltimo. Es decir, que... Y recuerdo lágrimas de aquellos momentos. Es que debe ser muy duro. Entonces, digamos que esa rabia la tenía. Cuando ya empecé en todo esto, la tenía, ¿no? Le voy a demostrar a estos cabrones que yo puedo, ¿no? Y digamos que ahí aprendí muchísimo a perder. Aprendí a perder, total. Ahí aprendí. Y lloré, además, y me sentía incomprendido y fue una gran enseñanza para mí. Quizás por eso me peleo tanto las cosas y quizás por eso he llegado a ganar otras tantas, ¿no? Quizás no, seguro. Sí, es que se me hace muy interesante esa parte porque sí, el aprender a canalizar el enojo o la rabia o la desesperación se vuelve un elemento clave que acaba a veces sirviendo como gasolina en tu carrera y en tu vida, ¿no? Total. Sí. En mi caso, total. Esa canción que te he dicho antes, Me dieron de pequeño, creo que hay un verso que como tengo la cabeza como la tengo y con el jet lag no me voy a acordar, pero justo refleja y dice, me enseñaron a crecerme esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas, algo así dice, ¿no? Y es verdad, eso, hay algo que se queda en ti, ¿no? Y que te quieres demostrar a ti y a los demás, ¿no? Eso está ahí, sí. Pues bueno, hermano, con esto terminamos el episodio del día de hoy. De verdad, un gustazo y muchas gracias por haber
estado en el programa, me la pasé muy bien. Igualmente, amigo, ha sido un placer y ha merecido la pena. No, hombre, qué chingón. Y Muchas pues gracias. algo más que quieras compartir, algún lugar en donde quieras mandar a la gente, algo que quieras anunciar. Nada, invitarles que tengo estos 3 conciertos ahora. No, creo que era 15, 17 y 18, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y ahí les invito a que se vengan y que disfruten. Manuel, de verdad, muchísimas gracias. A toda la gente que escuchó o vio este episodio creativo, les agradecemos y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén bien. Muchas gracias, amigo. Sobres. Salió bueno, ¿no? Qué bueno, sí. Hora 45. No sé.